Hola compañeros, vamos a continuar con un ejemplo de transferencia de calor por convección forzada con transferencia de calor uniforme en flujo laminar, que es referente al último análisis que hicimos, ¿verdad? En donde habíamos llegado a la conclusión de que el número de Nusselt para transferencia de calor por convección forzada adentro de una tubería con calor uniforme, el número de Nusselt iba a tener un valor de 4.36, ¿sí? Entonces, para ver un ejemplo, pues vamos a ver uno del libro que dice de la manera en que está ahí escrito, es para que lo anoten, ¿verdad? En un tubo de diámetro interior de 0.02 metros entra agua a 10 grados Celsius con un flujo másico de 0.01 kilogramos por segundo y se calentará hasta 40 grados Celsius. El exterior del tubo está envuelto con un elemento calentador eléctrico aislado que produce un flujo uniforme de calor de 15.000 watts por metro cuadrado sobre la superficie, e ignorando los efectos de entrada, determina, inciso A, el número de Reynolds, e inciso B, el coeficiente de transferencia de calor, por convección obviamente, inciso C, la longitud del tubo necesaria para el aumento de 30 grados, e inciso D, la temperatura de la superficie interior del tubo en la salida. Okay, ¿por qué? Porque habíamos dicho que la temperatura iba a variar de manera lineal, porque la transferencia de calor es uniforme. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí está el diagrama referente al problema, ¿verdad? Yo tengo, nada más no nos representa el diámetro, pero nos presenta la figura, nos presenta el calentador eléctrico. Está aislado por la parte de afuera para que no haya pérdidas de calor, ¿verdad? Para que lo podamos idealizar. Tenemos el flujo másico de 0.01 kilogramos por segundo en la entrada, la temperatura de 10 grados Celsius en la entrada, la temperatura de salida del agua de 40 grados Celsius, promedio, ¿verdad? Porque sabemos que la temperatura varía en función del radio, pero esas son las temperaturas promedio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer para encontrar el número de Reynolds, vamos a ponerle aquí. Para encontrar el número de Reynolds, antes que nada, como estamos hablando de un fluido en donde tenemos dos temperaturas, la temperatura de 10 grados Celsius y la temperatura de 40 grados Celsius, lo primero que tengo que hacer es encontrar mi temperatura promedio, donde mi temperatura promedio serían 40 más 10, 50 entre 2, 25 grados Celsius. Por lo tanto, yo tengo que establecer las características de mi fluido a esa temperatura de 25 grados Celsius. ¿Qué características del fluido necesito yo? Como hemos trabajado en las tablas con anterioridad, dependiendo de los análisis que hicimos en el video pasado, vimos que son de nuestro interés la densidad del fluido, en este caso la densidad en las tablas, que sería en el apéndice 2. Apéndice 2, en la tabla 13 del libro de transferencia de calor de Crate, que es el que estamos usando, ¿verdad? Yo tendría una densidad de 997.1 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Después tendría un calor específico de 4178 joules sobre kilogramo Kelvin. Tendría una conductividad térmica K de 0.606 watts sobre metro Kelvin. Y tendría una viscosidad dinámica de 880.6 por 10 a la menos 6 newton sobre newton segundo sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya tengo las características de mi fluido. Déjenme aquí nada más. Quito esto. Shape. Para que no me haga estas figuras automáticamente. Está. Ok, ya tengo las características de mi fluido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya puedo encontrar el número de Reynolds. O al menos puedo intentarlo. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds, como ya habíamos visto en fundamentos de convección y en convección natural, el número de Reynolds es igual a la velocidad del flujo libre por la densidad por la longitud característica
entre la viscosidad dinámica, ¿sí? En donde, pues yo no conozco la velocidad del flujo libre, ¿verdad? Sin embargo, sí conozco el flujo másico. Y yo no conozco la longitud característica, pero habíamos dicho que para un tubo, la longitud característica va a ser el diámetro hidráulico, en donde un tubo que no es una región anular, el diámetro hidráulico es el diámetro únicamente. Entonces la longitud característica sería el diámetro de 0.02 metros. Lo que tendríamos que encontrar entonces sería la velocidad del flujo libre. ¿Cómo podemos encontrar esa velocidad del flujo libre? Yo sé que el flujo másico es igual al gasto o caudal por densidad, en donde el gasto o caudal es el área de sección transversal por la velocidad del flujo libre. Entonces el flujo másico sería el área por la velocidad del flujo libre por la densidad. Entonces la velocidad del flujo libre despejado de ahí sería el flujo másico sobre el área por la densidad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo reescribir mi número de Reynolds, pero en términos de el flujo másico. Yo diría que el número de Reynolds sería igual al flujo másico sobre el área por la densidad. Todo eso es la velocidad del flujo libre por la densidad por el diámetro hidráulico entre la viscosidad cinemática. ¿Qué va a pasar? Se me va a ir la densidad con la densidad y me va a quedar que el número de Reynolds es igual al flujo másico por el diámetro hidráulico entre el área por la viscosidad cinemática, que diga dinámica, en donde el área, como es una tubería, sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4, donde por ley de la tortilla va a terminar arriba. Entonces mi número de Reynolds, al final de cuentas, quedaría como, aquí se me va a ir este cuadrado con este de aquí, quedaría 4 veces el flujo másico, 4 veces el flujo másico entre pi por el diámetro hidráulico por la viscosidad dinámica. O sea, 4 veces el flujo másico, que es 0.01 kilogramos por segundo, entre pi por el diámetro hidráulico, que son 0.02 metros, por la viscosidad dinámica, que a partir de las tablas, que ahí viene directamente el valor para 25 grados Celsius, habíamos dicho que era 880.6 por 10 a la menos 6. Si ustedes realizan esa operación aritmética, nos va a quedar un valor para el número de Reynolds de 722.93. Entonces, número de Reynolds, que sería el inciso A, lo con rojito. Inciso A, número de Reynolds es igual a 722.93. Es un número adimensional y, como podemos ver, este número de Reynolds es menor al factor de 10 a la 5, por lo tanto es un flujo laminar. Por lo tanto, si es un flujo laminar, nosotros vamos a poder tomar eso como una característica del flujo, que es laminar, y como vimos a partir de la figura, que se está calentando con un dispositivo eléctrico que tiene el mismo flujo de calor, que es uniforme, entonces es transferencia de calor con flujo de calor uniforme en un flujo laminar. Entonces, todo lo que habíamos hecho en el video anterior, que duró un buen ratote para encontrar que el número de Nusselt por esas características iba a tener el valor de 4.36, que vamos a utilizar para el siguiente inciso. O sea, por eso encontramos primero el número de Reynolds, para saber si es flujo laminar. Si no es flujo laminar, no podríamos haber utilizado pues esta característica de aquí, ¿verdad? Entonces nos pasamos al inciso B. Y el inciso B nos preguntaba el coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces,
Yo sé que es flujo laminar porque ya encontré el número de Reynolds, y yo sé que es transferencia de calor con flujo uniforme porque se está calentando a partir de un dispositivo que me transmite el mismo calor a lo largo de toda la tubería. Por eso es un dispositivo electrónico, para poder controlar esa transferencia de calor, ¿no? Si yo tengo esas características, yo voy a tener este valor del número de Nusselt, en donde el número de Nusselt habíamos dicho que es el coeficiente de transferencia de calor por convección por la longitud característica sobre la conductividad térmica, en donde la longitud característica en este caso es el diámetro hidráulico. Si yo despejo, ¿verdad?, para mi coeficiente de transferencia de calor por convección, me quedaría el número de Nusselt por la conductividad térmica entre mi diámetro hidráulico. Es decir, mi coeficiente de transferencia de calor por convección sería el número de Nusselt 4.36 por la conductividad térmica, que la encontramos en las tablas para los 25 grados, 0.606 watts sobre metro Kelvin. Entre mi diámetro hidráulico, que es el diámetro de la tubería, 0.02 metros. ¿Qué va a pasar? Este metro va a multiplicar este metro porque se está dividiendo entre 1. Y me va a quedar que mi coeficiente de transferencia de calor por convección va a ser igual a 132.108 watts sobre metro cuadrado Kelvin, siendo ese el resultado de mi segunda pregunta, mi inciso B. ¿Cuál es el coeficiente de transferencia de calor por convección? 132.108 watts sobre metro cuadrado Kelvin, a partir del número de Nusselt, en donde toda esa relación para el número de Nusselt pues ya la encontramos, ¿verdad?, en el video anterior, en el análisis de diferenciales que ya habíamos hecho. Después nos pregunta para el inciso C la longitud del tubo necesaria para que se logre esa variación de temperatura de 30 grados desde los 10 hasta los 40. ¿Cómo le vamos a hacer para esto? Pues la longitud del tubo necesaria la vamos a obtener a partir de una igualación de calor, donde todo el calor que se transfirió a lo largo de mi tubo va a ser igual al calor que almacenó mi fluido. O sea, va a variar su temperatura porque está almacenando calor, está almacenando energía, donde la transferencia de calor es igual al calor almacenado por unidad de tiempo, en donde el calor almacenado habíamos dicho que era masa por calor específico por variación de temperatura entre tiempo, donde masa entre tiempo es flujo másico por calor específico por variación de temperatura, donde mi variación de temperatura va a ser desde los 10 a los 40, o sea, mi variación de temperatura son 30 grados, una variación de 30 grados Celsius, que es lo mismo que una variación de 30 grados Kelvin, que diga de 30 Kelvin, se dice Kelvin, no se tiene que decir grado. El calor específico lo encontramos en las tablas, ya lo habíamos anotado ahí más arribita, y el flujo másico me lo proporciona el problema, ¿verdad? Entonces, mi transferencia de calor tiene que ser igual al flujo másico por el calor específico por la variación de temperatura. Sin embargo, yo no conozco la transferencia de calor. Lo que sí conozco es la cantidad de calor por unidad de área que me está dando mi figura. O sea, me dicen que el calentador eléctrico tiene una transferencia de calor por unidad de área que se pone con estas dos comillas, con estas dos comillas ahí en la esquinita superior derecha, en donde ese calor por unidad de área nos dice que es de 15.000 watts sobre metro cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo relacionar yo este calor por unidad de área con el calor? Pues el calor por unidad de área es igual al calor entre el área, ¿no? Entonces, si yo quiero poner aquí el calor, sería calor es igual a calor por unidad de área por el área. No tiene chiste. Entonces, mi calor por unidad de área, que es lo que nos presenta el problema, por el área, es igual al flujo másico por el calor específico por la variación de temperatura, donde el área es el área que está en contacto con el fluido. El área que está en contacto con el fluido sería la carcasa que lo está recubriendo, que se encuentra a partir de
pi por diámetro, que sería el perímetro, por la longitud que tiene mi tubo, que yo no sé qué longitud tiene mi tubo. Todo esto de aquí sería el área, pi por diámetro por longitud. Y eso tiene que ser igual al flujo másico por el calor específico por la variación de temperatura. Entonces, si yo quiero encontrar la longitud, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que despejar a la longitud, ¿no? Yo despejo a la longitud aquí de esta ecuación y me quedaría longitud es igual a flujo másico por calor específico por variación de temperatura entre flujo de calor por unidad de área por pi por el diámetro. Entonces, mi longitud del tubo para lograr esa variación de temperatura de 30 grados serían 0.01 kilogramos por segundo, que es el flujo másico por el calor específico, que lo encontramos en las tablas, que era de 4178 Joule sobre kilogramo Kelvin, creo que son las unidades. Joule sobre kilogramo Kelvin. Por la variación de temperatura, que fue de 30 Kelvin. Entre el flujo de calor. Entre el flujo de calor por unidad de área, que serían 15.000 watts por metro cuadrado. Por pi. Por el diámetro, que son 0.02 metros. Si ustedes realizan esa operación aritmética, les va a quedar que la longitud del tubo debe de ser aproximadamente 1.3298 metros. Siendo este el tercer inciso, que lo encontramos como a partir de una igualación de energía. Toda la energía que se transfirió por convección tiene que ser igual a la energía que se almacenó durante ese tiempo en el fluido. Ese sería el inciso C. Para el inciso D, que nos pregunta la temperatura de la superficie interior en el tubo a la salida. Ok. Para encontrar la temperatura de la placa calentadora al final, pues esa placa calentadora está calentando por medio de qué tipo de transferencia de calor, por conducción, ¿no? Entonces sería la transferencia de calor por conducción es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por área por la diferencia de temperatura, en donde mi diferencia de temperatura sería la temperatura de la superficie, que es la temperatura que quiero encontrar, menos la temperatura promedio del agua, en donde la temperatura promedio del agua a la salida, yo le voy a llamar T subíndice B. ¿Cuánto va a ser? Va a ser la de 40, ¿verdad? Es la que tiene a la salida. Entonces, ¿qué hago? Yo despejo aquí. Yo tendría que mi calor por convección sobre mi coeficiente por el área es igual a la temperatura en la superficie menos la temperatura promedio del agua a la salida. La temperatura de la superficie sería igual al calor por convección por el coeficiente de transferencia de calor por convección por el área más la temperatura en la salida, en donde yo no conozco la transferencia de calor por convección. Sin embargo, yo sé, como lo utilicé en el problema anterior, en el inciso anterior, la transferencia de calor por convección va a ser igual a la transferencia de calor por convección por unidad de área por el área. Entonces, la temperatura en la superficie va a ser igual a la transferencia de calor por unidad de área por el área entre el coeficiente de transferencia de calor por convección por el área más la temperatura en la salida. ¿Qué es lo que va a pasar? Se me va a anular el área con el área, se me van a hacer 1 y me va a quedar que la temperatura en la superficie es igual a la tasa de transferencia de calor por unidad de área entre el coeficiente de transferencia de calor por convección más la temperatura en la salida, es decir, los 15.000 watts sobre metro cuadrado Kelvin sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección, que habíamos dicho que iba a ser de 132.108
132.108, como encontramos en el inciso B. Watt sobre metro cuadrado Kelvin. Ah, ok, aquí cometí un error. El coeficiente de transferencia de calor es watt sobre metro cuadrado Kelvin. Y la transferencia de calor por unidad de área es watt sobre metro cuadrado. ¿Sí? Disculpa. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí. Más la temperatura en la salida, que son 40 grados Celsius. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí se me van a ir los watts y metros cuadrados sobre los watts y metro cuadrado. Entonces esta variación de temperatura, que va a ser lo que cambió en Kelvin, va a ser igual a lo que cambió en grados Celsius. Si yo realizo el 15.000 sobre 132.108, 15.000 sobre 132.108 más 40, me va a quedar 153.54. Temperatura en la superficie 153.54. ¿Qué cosa? Grados Celsius. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque el coeficiente de transferencia de calor por convección esté en unidades de Kelvin, es lo que es la cantidad para que varíe un grado Kelvin, en donde la conversión es lineal entre Kelvin y Celsius, por lo tanto es igual para que varíe en grados Celsius. ¿Sí? Por lo tanto lo podemos manejar de la misma manera. En donde esa sería la temperatura de la superficie, que sería mi inciso de mi cuarta pregunta. ¿Sí? Y pues eso sería un ejemplo de transferencia de calor con transferencia de calor por convección forzada, con flujo laminar, con flujo de calor uniforme, porque son muchas especificaciones. Si se fijan, está muy sencillo. Lo más difícil es haber encontrado cuánto iba a valer el número de Nusselt. De ahí en adelante son cosas muy sencillas, ¿no? Es nada más aplicar las fórmulas que ya habíamos trabajado con anterioridad. Entonces échenle un ojo al problema y cualquier duda que tengan me avisan. Y ahí nos vemos. Bye.